Hola niños, buenos días. Hoy día tenemos nuestra quinta y última clase de la unidad número uno, donde el lenguaje, donde vamos a revisar y nos vamos a centrar hoy día en analizar el género narrativo. ¿Por qué? Porque en las cuatro clases anteriores nosotros vimos dos textos que son parte del género narrativo. ¿Ya? Para explicarles un poquito, y bueno, en la clase pasada ya dimos término al texto largo y más extenso que tuvimos, que era Riki Tiki Tabi, ¿ya? Entonces hoy día efectivamente nos vamos a centrar en el género narrativo. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que efectivamente los textos que nosotros vimos son parte del género narrativo, ¿ya? Contarles un poquito. El género narrativo efectivamente se centra en estos textos que nosotros vimos, que son los cuentos, novelas, leyendas, las fábulas, mitos, son parte del género narrativo, ¿ya? Pero antes de comenzar, vamos a trabajar de nuevo con nuestro libro de lenguaje y con su cuaderno. Todo tienen que hacerlo en su cuaderno si es que no tienen el librito, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar en la página 34 y 35, donde yo les dije ya que nos íbamos a centrar en el narrador y vamos a compartir la pantalla de lo que vamos a hacer el día de hoy, chicos, ¿ya? Como ahí pueden ver, esta es nuestra página del texto que vamos a trabajar el día de hoy, donde vamos a analizar el narrador, ¿ya? Pero antes de comenzar y ver lo que es el género narrativo, cuáles son los elementos que tiene el género narrativo, nos vamos a centrar el día de hoy en activar nuestros aprendizajes previos, porque yo creo que efectivamente ustedes ya conocen algo del género narrativo y que pudieron ver a lo mejor en quinto año básico, ¿ya? Hoy día nos vamos a centrar en dos elementos del género narrativo, donde vamos a ver el narrador y los tipos de personajes que tienen estos tipos de texto, ¿ya? Pero antes vamos a activar nuestros conocimientos previos, los conocimientos previos que tienen ustedes, porque yo tengo que saber algunas cosas, chiquillos, en relación a eso, ¿ya? El objetivo de la clase del día de hoy, entonces, es conocer y comprender parte del género narrativo, que nos vamos a centrar en los tipos de narradores y en los personajes que tienen estos textos narrativos, ¿ya? Analizar el narrador como dice, y les vuelvo a repetir, vamos a trabajar en la página 34 y 35. Dice, analizar el narrador, y quiero que me pongan atención acá. En un relato ficticio, ¿quién cuenta la historia? ¿Se han dado cuenta en los dos textos que nosotros hemos leído en estas clases? El primer texto que fue un extracto del libro de la selva y el segundo del Riki Tiki Tabi, ¿se dieron cuenta de quién contaba la historia, chiquillos? La historia de todo lo que acontecía, de todo lo que sucedió, qué pasó con Riki Tiki Tabi, con la familia de Teddy, o en el libro de la selva, que él enseñaba a Mowgli, a este niño, ¿no es cierto? Y todos los otros personajes que aparecían ahí. Eh, ¿Quién cuenta la historia? ¿Ya? La misma persona que escribe, ¿sí? Nosotros sabemos que todos los textos son escritos por una persona, y esa persona nosotros le llamamos autor, ¿no es cierto? El autor del texto. ¿Se acuerdan de quién era el autor del texto de Rikki Tikki Tavi? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo clarito, ¿ustedes? ¿Sí? Joseph Rudyard Kipling. Él efectivamente es el autor de este texto, de este cuento que nosotros leímos, de este cuento narrativo. ¿Por qué narrativo, chicos? Porque nos narra historias, ¿no es cierto? ¿Sí? Que a veces son ficticias y a veces pueden ser reales, ¿ya? Entonces, ¿podrá ser la misma persona que escribe, el autor que escribió este cuento? ¿Es el mismo que nos está relatando la historia? ¿Ya? Para saber eso, vamos a realizar la primera actividad para poder yo saber sus aprendizajes previos. Dice, realiza la siguiente actividad para activar tus conocimientos previos, ¿ya? Entonces, número uno, vamos a trabajar con el activo. Dice, en el siguiente fragmento, ¿quién cuenta la historia? Marca tu respuesta y registra tu justificación en la cápsula Mis aprendizajes previos. Esta es la cápsula, ¿no es cierto? Que la trae aquí el librito al lado izquierdo del libro de la página número 34. Ahí, Mis aprendizajes previos. ¿Qué van a hacer? Van a leer este siguiente fragmento y me van a decir ¿quién cuenta la historia? ¿El padre de Teddy, el autor, el protagonista o el narrador? ¿Ya? Y ustedes van a marcar la alternativa correcta. Si ustedes, chiquillos, no tienen el libro, ¿ya? Lo traspasan
todo y lo escriben en su cuaderno, ¿ya? Porque puede que algunos de ustedes por X motivos no tengan el libro de lenguaje y lo va a transcribir porque este video queda grabado y usted puede ponerlo cuantas veces quiera y va a poder ver, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer este fragmento y van a responder de quién cuenta la historia, ¿ya? ¿Sí? Será el padre de Teddy, el protagonista que era Rikki Tikki Tavi, el autor, el que escribió, ¿no es cierto? Porque nosotros ya sabemos que el autor es el que escribe el cuento, el escritor, ¿no es cierto? O el narrador. Luego que ustedes efectivamente marquen una alternativa, recuerden que son dos preguntas en una, van a marcar la alternativa y después va a justificar su respuesta. ¿Por qué cree usted? A lo mejor yo digo, el padre de Teddy, ¿ya? Y yo pongo, el padre de Teddy es el que narra los hechos por tanto, 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 tanto. Tiene que justificar el por qué. ¿Por qué usted marcó alguna de esta alternativa y la va a escribir acá? Vuelvo a repetir, si no tiene el libro, lo hace todo en su cuaderno, ¿ya? Esta lección, chiquillos, porque ahora nos vamos a meter desde lleno al género narrativo para recordar ciertas cosas, ¿sí? Pero ustedes me van a tener que realizar esta actividad antes de continuar de ver el video. Entonces, cuando lleguemos hasta acá en el video, usted va a poner pausa, ¿sí? Y va a poner pausa y va a responder esto. Porque si usted ve lo que viene a continuación en el video, ¿no es cierto? Va a poder responder, pues, y yo no voy a saber sus conocimientos previos de antes, ¿ya? ¿Para qué estamos haciendo esto, chiquillos? Para mejorar mi comprensión de diferentes relatos. Me sirve para eso. ¿Cómo? Reconociendo los tipos de narrador y formas en que se presentan el relato, ¿ya? Para eso se centra esta lección, chiquillos, donde vamos a conocer, y les dije yo que nos íbamos a centrar en dos elementos del género narrativo, tipos de narradores y los personajes. En eso nos vamos a centrar hoy día, ¿ya? Entonces, cuando termine de hacer esta actividad, usted le coloca de nuevo play al video, ¿ya? Vamos a dejar de compartir un ratito esta parte, porque yo les voy a presentar ahora un PowerPoint donde vamos a ver lo que vamos a aprender el día de hoy, porque esa actividad es para saber si ustedes saben algo del género narrativo. Yo creo que sí saben, porque son bastante inteligentes, ¿ya? Y vamos a compartir otra pantalla, donde vamos a compartir una presentación en PowerPoint que yo les tengo sobre el género narrativo. Efectivamente, o para aprender o para recordar ciertos conocimientos que ustedes ya saben y tienen, chiquillos, ¿ya? Género narrativo, ¿no es cierto? En eso nos vamos a centrar hoy día en la lección del día de hoy para darle un cierre a todo lo que vimos en esta unidad, chiquillos, en este módulo que vimos nosotros, que nos centramos en textos narrativos, ¿ya? Género narrativo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver la definición del género narrativo y vamos a ver los elementos que tiene el género narrativo. Pero yo ya les dije que nos vamos a centrar en el narrador y en los personajes, ¿sí? En estos dos nos vamos a centrar el día de hoy, ¿ya? Vamos a otro. Definición. ¿Qué es el género narrativo? El género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias, como por ejemplo, que yo les decía al principio, un cuento, una novela, una leyenda, un mito, etcétera. Todo eso son textos de tipo narrativo, donde nos narran hechos y cosas, ¿ya? De obras ficticias contadas por una voz, que relatan una serie de sucesos que le ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo definido. O sea, en un espacio, en el lugar que ocurren los hechos. A eso se refiere con espacio, ¿ya? Entonces, ¿qué es un género narrativo, chiquillos? Es aquel que pertenecen todas las obras ficticias, tanto el cuento, la novela, la leyenda, la fábula, el mito, ¿ya? Contadas por una voz, que relatan una serie de sucesos que ocurren a uno o más personajes en un lugar determinado y en un tiempo definido, ¿ya? Pero esa voz, chiquillo, que dice aquí clarito, contadas por una voz, ¿será lo mismo que el autor? ¿El autor el que nos cuenta los hechos de lo que sucede en un cuento? Entonces, póngame atención acá para que continuemos. Para poder estudiar una obra perteneciente a este género, obra nosotros decimos un texto, ¿no es cierto? Un cuento, una leyenda, una fábula, una novela, perteneciente a este género, debemos considerar que ella está compuesta por 5 elementos, ¿ya? El género narrativo siempre va a estar compuesto por estos 5 elementos. El narrador, el personaje, el espacio, el tiempo y la acción de lo que sucede. Pero hoy día dijimos que nos íbamos a centrar en el narrador y en los personajes. ¿Sí? Narrador. Y aquí vamos a responder a la primera pregunta que teníamos al inicio en el libro. ¿Se acuerdan la que decía? La misma persona que escribe
es la que cuenta la historia, y aquí nos vamos a dar cuenta, ¿ya? El narrador, chiquillo, se define como la voz que nos cuenta la historia, ¿ya? Es una voz que nos está contando la historia. Algunos aspectos que debe considerar para comprender mejor que este es el narrador, qué es el narrador y cómo identificar al narrador, ¿ya? ¿Cómo yo identifico un narrador dentro de un texto? ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas cositas. Narrador y autor no son lo mismo, chiquillos, ¿ya? Entonces, el autor, como yo le decía, el autor es aquel que escribe el texto, el cuento, la fábula, la leyenda, la novela, etcétera. Y el narrador es un ente, un personaje ficticio creado por el autor que viene a contarlo lo que sucede en toda esa historia, en todo ese cuento, ¿ya? No es el escritor no es el narrador. El escritor, como dice, es el que escribe el cuento. Y el narrador es aquel personaje ficticio creado por el escritor, ¿ya? O el autor, ¿sí? Dice entonces, el autor es quien da vida al narrador. Por lo tanto, este último es ficticio. No muere nunca. En cambio, el autor es el que tiene existencia real, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el que tiene existencia real, porque él efectivamente es el que escribe el cuento, ¿ya? ¿No es cierto? El autor es el que escribe el cuento y el narrador es creado por el autor, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Excelente. Entonces, continuamos. Dice, el narrador puede contar los sucesos estando dentro o fuera del relato, o sea, puede ser parte de la historia o no de la historia, ¿ya? Si está dentro del relato, es un personaje en la misma historia, ¿ya? Cuando el autor, chiquillo, o el escritor, escribe, ¿no es cierto?, su novela o su cuento, ¿ya? Crea este narrador, ¿sí? Y este narrador, como le dije yo, es un ser ficticio creado por el autor que viene a contarnos lo que sucede en la historia, ¿ya? Lo crea, ¿no es cierto? Pero a veces lo hace parte de la historia y a veces no. A veces es un mismo personaje dentro del cuento que es el narrador, ¿ya? Y a veces no, es alguien que está fuera, que no es parte de la historia, no es parte del cuento, ¿ya? Entonces, por eso dice que puede estar dentro o fuera del relato. Si está dentro del relato, es un personaje en la misma historia. O sea, el narrador pasa a ser un personaje en la historia. Si está fuera de ella, no es un personaje, sino es una voz que ve los sucesos desde afuera del texto, ¿ya? El narrador puede ser en 4 clases. Hay 4 tipos, clases de narradores, chiquillos, en estos textos narrativos, ¿ya? Pero este año solo conoceremos 3. Vamos a conocer al narrador protagonista, narrador testigo y omnisciente. Vamos a conocer estos 3, pero hay 4 clases de narradores. Pero este año solo vamos a conocer esos 3, ¿ya? El primer narrador, ¿se acuerdan que yo le dije que el narrador podía estar dentro como un personaje del cuento o fuera, que no es un personaje? Es según cómo lo cree el autor, ¿ya? El primer narrador es el narrador protagonista, ¿ya? Es aquel narrador que se ubica dentro del relato, es un personaje, pero ¿qué tipo de personaje es dentro del texto? Un protagonista, un personaje principal, ¿no es cierto? Es el protagonista y nos cuenta lo que ocurre a él mismo, nos está contando lo que le ocurre a él mismo, por lo tanto es el protagonista de la historia. Relata los acontecimientos en primera persona gramatical. ¿Saben cuál es la primera persona gramatical? Yo. Entonces, como yo soy la protagonista de este texto y soy la narradora además, yo cuento todo lo que sucede a mí, ¿ya? Entonces, el primer narrador que tenemos es el narrador protagonista. Se ubica dentro del relato, es un personaje dentro del relato y está contando lo que le ocurre a él, ¿ya? Hay un libro que se llama El niño del enloqueció de amor, ¿ya, chicos? Que él, el tipo de narrador que tiene esta novela, es un tipo de narrador protagonista, porque el mismo niño cuenta todo lo que le sucede, ¿ya? Entonces, ejemplo, mire, quiero que me pongan atención acá, esto es un extracto del niño que enloqueció de amor, y aquí nos damos cuenta de por qué es un narrador protagonista. Yo me tengo que fijar bien cuando se escribe o cuando estoy leyendo de por qué dice. Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora de estar con ella, que siempre me pasa lo mismo, tanto como deseo verla y oírla y tocarla y sentirla bien cerquita de mí, y luego pierdo así el tiempo. Me das rabia. O sea, este extracto del niño del enloqueció de amor
yo puedo identificar inmediatamente que es un narrador protagonista, que es el mismo protagonista, el narrador, porque me está contando lo que le sucede a él, porque hay ciertas claves, en que yo me puedo centrar, bien cerquita de mí, o sea, soy yo la que está contando. Ha venido Angélica, estoy contando que vino Angélica, que estuve horas de estar con ella. Entonces, esos tips me dan cuenta de que es un narrador protagonista, ¿ya? Tengo otro, que es porque dijimos que íbamos a ver tres. El primero era el narrador protagonista. El segundo es el narrador testigo, ¿ya? Y quiero que me pongan atención acá. Es aquel que está, que estando dentro de la historia, es un personaje que está dentro de la historia, nos cuenta lo que ocurre a otras personas, ¿ya? Este tipo de narrador, que es un narrador testigo, es un personaje dentro del texto, dentro de la historia, pero no nos cuenta lo que sucede a él, sino que nos cuenta lo que sucede a otras personas, ¿ya? Entonces, los dos primeros narradores que vimos, que es el narrador protagonista y el narrador testigo, son aquellos narradores que están dentro de la historia, son un personaje dentro de la historia, ¿ya? Pero el narrador protagonista cuenta todo lo que sucede a él. El testigo no cuenta lo que le sucede a él, cuenta lo que le sucede al resto, ¿ya? Ahí está la diferencia, para que no se confunda. Entonces, es aquel que estando dentro de la historia nos cuenta lo que ocurre a otro personaje, lo que él ve, pero no lo que le sucede al mismo, ¿ya? Relata la historia en tercera persona gramatical. El protagonista la relata en primera persona, que era yo, ¿sí? La tercera persona gramatical, y generalmente es un personaje secundario dentro de la narración. Nunca va a ser un personaje principal, porque si sería personaje principal y es el narrador, sería un narrador protagonista. El testigo es parte de la historia, pero nunca es un personaje principal. Siempre es un personaje secundario y cuenta lo que le sucede al resto, ¿ya? Mira, aquí tenemos un ejemplo. El Principito arrancó también con un poco de melancolía. Vamos a leer un extracto del Principito. Los últimos brotes de Baobab creía que no iba a volver nunca, pero todos aquellos trabajos le parecieron aquella mañana extremadamente dulce, y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a poner al abrigo del fanal, sintió ganas de llorar. Adiós, le dijo la flor. Esta no respondió. Adiós, repitió el Principito. La flor tosió, pero no porque estuviera resfriada. He sido una tonta, le dije al fin la flor, perdóname, procura ser feliz. Se sorprendió por la ausencia de reproches y quedó desconcertado con el afán, con el, con el fanal en el aire, no comprendiendo esta tranquila mansedumbre. Si yo te quiero, le dijo la flor, ha sido la culpa mía que tú no lo sepas. Ya, este es un extracto del Principito, donde vemos aquí un narrador testigo, no protagonista, porque está contando lo que le sucede a Principito, lo que está haciendo el Principito, ¿ya? Entonces es un narrador testigo, porque es parte también del texto. Y el último narrador, el narrador omnisciente, ¿ya? ¿Cuál es el narrador omnisciente, chiquillo? Que no es un personaje dentro del texto, es un ente ficticio creado por el autor que está fuera del texto, pero es casi un dios porque ve todo lo que sucede, ¿ya? Todo lo que sucede, él lo ve, ¿sí? Entonces, como le decía, perdón, es un narrador omnisciente. ¿Qué es el narrador omnisciente? Es aquel narrador que se centra, chiquillo, que es creado por el autor, el escritor, pero que no es parte de la historia, no es un personaje dentro de la historia, no lo es, como el testigo y el protagonista, ¿ya? Es un narrador que está fuera de la historia, pero es como un dios, porque él ve todo lo que sucede dentro de la historia y detalla hasta el más mínimo detalle que pasa, ¿ya? Por eso dice omnisciente. Omnisciente del latín, omni, todos, y ciente, que sabe. O sea, que efectivamente sabe todo lo que sucede hasta el más mínimo detalle dentro de la historia, pero no es un personaje de la historia, está externo a la historia, es de afuera, ¿ya? Por lo tanto, este narrador es el que sabe absolutamente toda la historia. Estando fuera de relato, no es un personaje. Conoce lo que sienten, piensan y creen los personajes. Sabe sus historias completas, su miedo, su pasado y su futuro. Y es narrado también en tercera persona gramatical, ¿ya?
Esos son los 3 tipos de narradores que vamos a conocer nosotros, chiquillos, ¿ya? Yo les dije que el género narrativo tenía 5 elementos. Nosotros vamos a conocer hoy día los tipos de narradores, porque es lo que se va a centrar la lección del día de hoy, la clase, y los personajes que tienen los textos narrativos. ¿Sí? Y ustedes conocen ya textos narrativos. El cuento, la novela, la leyenda, el mito, la fábula, todo eso son textos narrativos que tienen que tener todos estos elementos. ¿Ya? Y conocimos ya los 3 primeros narradores, protagonista, testigo y omnisciente. El protagonista y el testigo son aquellos que son parte de la historia, son personajes dentro de la historia. El protagonista, efectivamente, es el personaje principal de la historia y cuenta lo que le sucede a él. El testigo es un personaje que siempre es secundario, que es parte de la historia, pero cuenta lo que le sucede a los otros, ¿ya? Al personaje principal va a contar siempre lo que le sucede al personaje principal, ¿ya? Y el omnisciente es aquel narrador que está fuera de la historia. No es un personaje dentro de la historia, pero sabe todo, hasta el más mínimo detalle de cada uno de los personajes y de lo que sucede en la historia. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Claro. Vamos a avanzar entonces. Aquí vemos un narrador omnisciente. Ejemplo. Esto es de los de Rocío de Terrán, son los Minfenses, es un libro, ¿ya chiquillos? Dice X2, respiró hondo. Qué maravilla sintió el calor que entraba por todo el cuerpo y el olor que se le metía hasta adentro. De un salto bajo a la tierra, se dio cuenta inmediatamente de que estaba en un planeta desconocido para él y también se dio cuenta que estaba solo. ¿Se dan cuenta? Este es un narrador omnisciente, que no es un personaje dentro de la historia, que cuenta en tercera persona gramatical, está contando lo que le sucede a otras personas, al personaje principal, pero sabe hasta el más mínimo detalle, el olor que sentía, lo que le entraba por el cuerpo, todo, ¿ya? Entonces hasta ahí estamos claros. Continuamos. Y nosotros además dijimos que íbamos a ver hoy día otro elemento de los géneros narrativos, que eran los personajes. Y nos vamos a centrar en los personajes. ¿Ya? Dentro de los géneros narrativos encontramos personajes, ¿no es cierto? Personajes principales y secundarios, pero además vamos a conocer otro tipo de personajes que a lo mejor ustedes no conocen, porque yo sé y tengo claro que conocen personajes principales y secundarios, pero hay otro que a lo mejor no conocen que vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Los personajes, como dice ahí, son seres ficticios que le dan la vida al relato, por lo tanto solo tienen existencia dentro de la obra. Existen varios criterios para clasificarlo, pero este año conoceremos solamente la clasificación según su participación, ¿ya? Porque los personajes se clasifican eh, por varios criterios, pero nosotros nos vamos a centrar en el criterio en su participación. Y ahí tenemos los personajes principales, secundarios y incidentales. Y ese es el nuevo que vamos a conocer hoy, ¿ya? Entonces, los principales, según su participación, ¿ya? Son aquellos personajes que viven directamente el conflicto principal del relato y aparecen en todo el relato, en toda la historia, desde principio a fin. Siempre ese es el personaje principal y lo que le sucede todo a ellos, ¿ya? Los secundarios son aquellos que no viven directamente el conflicto de la obra, ¿ya? Pero sí se encuentran cerca del principal, siempre son como los amigos del principal y ayudan a al principal, a conseguir sus objetivos, ¿ya? Esos son los personajes secundarios, ¿ya? Y los incidentales, chiquillos, y aquí quiero que me pongan atención porque es un tipo de personaje que conocemos hoy en día del género narrativo. No se relacionan directamente con el personaje principal, porque los secundarios sí se relacionan siempre con el personaje principal porque están cerca de él y le ayudan en todo lo que sucede, ¿ya? No se relacionan directamente con los personajes principales, pero son necesarios para que la acción y la historia transcurra. Se necesitan estos tipos de personajes para que la historia transcurra también. Son personajes incidentales. Entonces, tenemos, según su participación, tenemos personajes principales, secundarios e incidentales. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Excelente. ¿Ya? Nosotros dijimos que íbamos a ver solo hasta los personajes, que es el segundo elemento de un género narrativo. El tercer elemento de un género narrativo es el espacio, chiquillo. ¿Qué quiere decir el espacio? Corresponde al lugar físico en que se desarrolla la historia, donde sucede la historia. Por ejemplo, en el cuento de Rikki Tikki Tavi, ¿cuál es el espacio? ¿Dónde sucede la historia? ¿Dónde sucede la historia? En la casa de Teddy, ¿no es cierto? Donde sucede la mayor cantidad de la historia es en la casa de Teddy y en el jardín de la casa de Teddy.
sea, ese es el espacio, el lugar físico donde se desarrolla la historia, ¿ya? Hay espacios abiertos dentro, cada vez que nosotros mencionamos un espacio deben estar descritos o deben de ser descritos. Existen espacios abiertos y cerrados. Espacio abierto efectivamente es una playa, un bosque, la luna, el espacio. Esos son espacios, lugares abiertos donde transcurre la historia. Y espacios cerrados, una casa, una pieza, un dormitorio, una cocina, un baño, etc. A eso se le llaman espacios cerrados, como vemos aquí, ¿ven? Biblioteca, una sala de cine, una sala de clase. Espacio abierto, el campo, la nieve, la playa, donde ocurren las historias. ¿Ya? Entonces, el espacio nosotros sabemos que es el lugar físico donde ocurren los hechos de la historia. Y pueden haber cerrados y abiertos. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Vamos a dejar de compartir esto, ¿sí? Porque nosotros íbamos a conocer estos dos elementos, pero además conocimos uno más, que son los espacios, el lugar físico donde ocurren los hechos del género narrativo, y vamos a volver a compartir la página del libro que estamos trabajando, ¿sí? Porque yo les dije que luego que apretaran stop en el video, tenían que responder esto. Luego de eso, vamos a continuar y vamos a aprender. Aunque ustedes ya lo vieron, porque lo vimos en la presentación de PowerPoint que yo les mostré, de lo que aprendimos el día de hoy. ¿Ya? Porque luego de eso van a tener que aplicar en la página número 35, van a tener que desarrollar toda la página número 35 donde va a aplicar lo que aprendimos hoy. ¿Ya? Y para repasar, porque esto efectivamente nos sirve de repaso, porque ya se lo mencioné y se lo expliqué yo, ¿cierto? Aprendo. El autor es un personaje real que crea una voz ficticia, el narrador, para relatar una historia. Nosotros dijimos, ya sabemos que el autor es el personaje real que crea al narrador, que es un personaje ficticio, que puede estar dentro de la historia o fuera de la historia, ¿ya? Una escritora joven puede usar como narrador a un hombre anciano, a un niño e incluso a un gato o un animal, ¿no es cierto? Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las acciones del relato, de modo tal que la historia se desarrolle y tenga sentido. Para comprender las narraciones, podemos atender a los elementos que la componen. Observa con atención el siguiente organizador gráfico. Aquí tenemos un mapita, ¿sí? Donde nos resumen efectivamente lo que vimos nosotros y que nos íbamos a centrar en el narrador y en los personajes. Pero además nosotros conocimos diferentes tipos de narradores hoy día. 3. Protagonista, testigo y omnisciente, ¿no es cierto? Elementos de una narración. Tenemos 2, porque nos vamos a centrar en estos 2, pero dijimos que habían 5. En el narrador y en los personajes. ¿Ya? El narrador es quien relata la historia, es un ser ficticio creado por el autor, no es el autor, nunca es el autor, ¿ya? Porque el autor es el que creó el texto, el cuento, la novela, la fábula, etc. ¿Ya? Dentro de este narrador puede ser un personaje que participe en ella, ¿no es cierto? Y puede ser un personaje principal o un testigo. Entonces ahí tenemos narrador principal, narrador testigo. O puede ser que estar fuera de la historia no participa en ella. Y aquí encontramos el narrador omnisciente, ¿no es cierto? Los que son parte de la historia podemos encontrar narrador protagonista o narrador testigo. El que está fuera de la historia es un narrador omnisciente. ¿Ya? Claro hasta ahí. Yo creo que les quedó claro, chiquillos, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Continuamos. El otro elemento son los personajes. Cuando nosotros, chiquillos, nos centramos en estos 2 elementos, a veces entendemos mucho más los textos, ya comprendemos mucho más, ¿ya? Los personajes efectivamente son seres creados por el autor, que desarrollan las acciones de la historia. Dentro de estos personajes, nosotros encontramos los principales y secundarios, pero además aprendimos uno más hoy día. ¿Cómo se llamaba el que aprendimos hoy día, chiquillos? ¿Se acuerdan de cómo se llama el que aprendimos hoy día? A ver. Yo quiero saber, a ver si se acuerdan. A ver. Teníamos principales, secundarios. ¿Y cómo se llamaban los otros? Incidentales. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamaban los otros? Incidentales. ¿No es cierto? Incidentales. Entonces tenemos principales, secundarios y los incidentales. Principales realizan las acciones más importantes de la historia. Los secundarios acompañan a los principales y ayudan a realizar las acciones de la historia u oponiéndose a ella, ¿ya? Porque pueden ayudar a que suceda o oponiéndose a que no suceda,
¿ya? Pero siempre acompañan al principal. Y los incidentales, que son parte también de un texto narrativo, que también aportan ciertas cosas. ¿Hasta ahí estamos claros? Perfecto, hasta ahí estamos claros. Entonces, continuamos, y aquí viene lo que tienen que hacer ustedes. La tercera parte aplica todo lo que aprendimos en la página número 34 y de la presentación en PowerPoint que yo les mostré. ¿Sí? ¿No es cierto? Excelente. Entonces, continuamos. ¿Qué van a hacer ustedes, chiquillos, ahora? ¿Qué van a hacer? Van a leer los siguientes fragmentos. Aquí hay 2 fragmentos de texto, de Papelucho Perdido y de La Tortuga Gigante. Son 2 fragmentos y van a realizar las actividades que aparecen aquí a continuación. Luego de leer estos 2 fragmentos, ustedes me van a identificar qué tipo de narrador tiene cada uno de ellos. Primero, ¿qué tipo de narrador relata los acontecimientos de cada texto? Primero, ¿qué tipo de narrador es la tortuga? Que puede ser uno de los 3 que vimos. Protagonista, testigo o omnisciente. ¿Ya? En Papelucho, lo mismo. ¿Qué tipo de narrador? Protagonista, testigo o omnisciente. ¿Ya? Recuerden que el PowerPoint yo también se los voy a mandar porque les sirve para acompañar y poder desarrollar la actividad. ¿Ya? Luego de eso, van a responder todo esto de aquí y van a hacer cositas que hay acá, ¿no es cierto? Entonces luego dice, ¿qué marcas del texto te ayudaron a saber cuál era el tipo de narrador? O sea, ¿qué cosas que hay aquí en el texto o qué línea o qué frase me pudo ayudar, ¿no es cierto?, a identificar qué tipo de narrador hay en cada texto? Y usted lo responde. Recuerden que siempre se responde en el cuaderno. ¿Qué personajes intervienen en cada fragmento? Entonces, ¿qué personajes intervienen aquí y qué personajes intervienen acá? ¿No es cierto? Personajes, ¿sí? Excelente. Cuando usted reconozca qué personajes intervienen en cada fragmento, usted me va a identificar si es principal, secundario o el otro que conocimos, ¿no es cierto? Luego, subraya en el fragmento las acciones más importantes. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a subrayar en este fragmento las acciones más importantes en cada uno de los fragmentos. Y luego menciona las acciones que realiza cada personaje. Entonces yo tengo que aquí mencionar las acciones que realizó cada uno de los personajes que encontré en los fragmentos. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Tengo que escribir aquí qué parte o qué marcas del texto me ayudaron a darme cuenta qué tipo de narrador era. Luego, tengo que escribir qué personajes intervienen en cada fragmento. Escribirlos todos, los personajes que aparecen en cada fragmento, ¿no es cierto? En el fragmento 1, en el fragmento 2, ¿no es cierto? Y después identificar si es principal o secundario. Silencio. 3. Subraya en el fragmento las acciones más importantes. Entonces, en este fragmento, yo subrayo las acciones más importantes. Si no tengo el texto, efectivamente escribo en mi libro la acción más importante, ¿ya? Y luego de eso, menciona las acciones que realizan los personajes de cada uno de los fragmentos. ¿Sí? Claro con lo que hay que hacer en la clase de hoy, chiquillos, que es para darle término a todo lo que hemos visto hasta ahora, porque hemos visto textos narrativos. Y tenemos que aprender del género narrativo, y ya aprendimos lo que es el género narrativo, aprendimos los tipos de narradores y los tipos de personajes que yo sé que ya sabían algunas cosas, pero nos sirve para recordar, ¿ya? Y como último y cierre de nuestra clase del día de hoy, pone, ¿cómo respondiste la pregunta 1? Que es esta. ¿Cómo la contestarías ahora? Marca la estrategia que usaste para descubrir el tipo de narrador. Entonces usted va a marcar aquí cuál de estas 3 estrategias usó usted para poder responder estas preguntas, para identificar el tipo de narrador. Busqué el nombre del autor, leí los textos nuevamente o subrayé en el texto las marcas textuales, alguna frase, algo que me identificara qué tipo de narrador era, ¿ya? Entonces va a marcar. Vuelvo a repetir, si no tiene el libro, usted traspasa a su cuaderno la pregunta con la respuesta y escribe, ¿ya? ¿Claro hasta ahí, chiquillos? Excelente. Muy bien. Les mando un beso gigante, un abrazo a la distancia y espero, chiquillos, que hayan entendido lo de la clase del día de hoy, ¿ya? Recuerden que en la primera parte que está acá, ¿no es cierto?, que es el activo, donde dice activo, usted tiene que parar el video hasta donde yo llegué para responder y luego volver a colocarle play para
a aprender todo lo que vimos hoy día, todo lo que aprendimos sobre el género narrativo, lo que es el género narrativo, los tipos de narradores y los personajes, porque nos centramos en esos dos elementos del género narrativo. Ustedes saben que tienen 5 y además aprendimos los espacios, que eran los lugares físicos, ¿ya? Esto fue lo de la clase del día, chiquillos, del día de hoy. Recuerden utilizar su cuaderno, colocar ahí clase número 5. ¿Qué fecha es? Lunes 25 de mayo. Entonces, como título, género narrativo. Y de ahí colocamos desarrollo, página número 34 y 35 del texto. Adiós, chicos, cuídense y nos estamos viendo. Que estén bien. Vayan haciendo sus tareitas, chiquillos, recuerden, para que no nos atrasemos. Un beso.